Bueno, pues gracias por venir. Muchos vinieron el día de ayer y por atención a su persona voy a hacer algunos comentarios y otros tantos que me vieron ahí por internet también para que aclaremos algunas dudas, ¿de acuerdo? Ayer platicamos de un tema interesante, un tema actual, un tema que ya tenemos que ir preparando, que se llama cierre fiscal, y veíamos algunas situaciones prácticas que hay que cuidar, a otras que hay que mejorar, otras que hay que pulir y otras que hay que corregir, ¿de acuerdo? Y prueba de ello, bueno, pues me voy a permitir nada más aclarar algunos puntos que si quedaron ahí con alguna laguna, con alguna duda. Yo voy a compartir mi punto de vista considerando lo siguiente. Hay una frase que siempre decía, hoy por hoy se me ha pasado, pero la frase es la siguiente: la ley fiscal es tan interesante, por decirlo menos, que muchas veces nos confunde o nos puede confundir la redacción. En base a eso, nadie puede tener una razón absoluta de todo lo que se diga en fiscal. Nadie, ni siquiera el secretario de Hacienda, ¿de acuerdo? En base a eso, pues obviamente, como dice a mí mi querido amigo José Antonio Toño, ¿verdad?, depende uno cómo se pueda defender frente a una revisión fiscal. Si ustedes tienen los elementos, les compra esa idea la autoridad, pues dense una palomita. Si no tienen los elementos, va la autoridad contra ustedes, pues algo estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Ahora, y digo esto porque dentro de las experiencias que les he de compartir, debo de decirles que es algo que me honra a mí. Digo, yo soy una persona que me gusta estudiar y bueno, pues como ser humano también puedo tener algunos defectos, algunos errores. Y digo esto porque exactamente el día 18 de enero del próximo año, vamos a tener una reunión donde van a haber varias personalidades. Dentro de esas personalidades va a estar hoy el jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Por lo tanto, si ustedes quieren externar alguna pregunta, pueden hacérmela a mí, yo se la hago llegar al señor. Entonces, es padre eso, ¿no? Porque pues vamos a ver cuál es el pensar de la autoridad, ¿eh? Y eso es padrísimo porque finalmente, bueno, pues ya vamos a conocer la opinión del enemigo. Dicho eso, vamos a dar inicio, no sin antes presentarme para la gente que no tenga el gusto o el disgusto de conocerme. Mi nombre es José Antonio González, soy contador público, tengo una especialidad en impuestos, tengo una maestría en Derecho Fiscal, muchos años di clase en el glorioso IPN, en la Escatepepan, otros tantos años di clase en la VM, porque hoy por hoy ya salí de esas etapas, ¿de acuerdo? Iba a decir ya me corrieron, pero no me corrieron. Salí de esas etapas y ya tiene también muchos años que me dedico a dar conferencias, muchos años que me dedico a dar asesoría, consultoría, también muchos años que me dediqué a arrastrar el lápiz y era muy padrísimo porque todavía llegué a hacer cédulas, de esas famosas cédulas color verde, ¿verdad?, que eran las famosas sábanas. Y lo padre de esas sábanas que todo cuadraba. Y era precioso, ¿verdad? Y el problema es cuando no cuadraba, encuentra el error, ¿verdad? Y me acostumbré a sumar como los auditores, de que veían la sumadora que era, yo cuando estaba estudiando me asombraba, ¿cómo pueden sumarle sin ver? Yo me asombraba. Y simplemente es experiencia, es práctica. Y una vez me propuse, voy a hacer igual, y un día simplemente me puse a practicar, ¿por qué? Y me salió, exacto. Oye, no, pues ya, dicen los amigos, ahora hasta al escribir se les ha olvidado. En serio, la gente ya no escribe. Y eso ha provocado inclusive que dependamos tanto de las máquinas que se está perdiendo la comunicación personal. Y eso es algo interesante porque hoy, que si el WhatsApp, que si el correo, que si esto, que si aquello, y ya no hay una comunicación personal, ya no hay llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que debemos de retomar la esencia. Pero bueno, pues vamos a comenzar y una de las preguntas que me hacían ayer, que estamos hablando del ajuste anual por inflación, decía yo que las contribuciones que sean deducibles para efecto de impuestos sobre la renta iban a considerarse como deudas para efectos del ajuste anual por la inflación. Ese fue mi comentario en términos generales, aclarando que el mismo artículo 46, que ahí lo tienen a la vista, me dice que lo que no es deducible para efectos de contribuciones no se considera deuda, y yo puntualizaba, el ICR es un pasivo, pero no es deducible, por lo tanto no se considera como deuda. Las retenciones de ICR es un pasivo, pero como no son deducibles, no se consideran como deuda. Y sin embargo hablaba del seguro social, que es donde venía el problema.
Porque el seguro social se paga en dos escenarios, la cuota obrera y la cuota patronal, y eso me queda muy claro. Lo que hace deducible el patrón de manera directa, pues es la cuota patronal, ¿estamos de acuerdo? Bueno, y yo leía en su momento esta parte y decía, dice, las aportaciones para futuros aumentos de capital, etcétera, que son ejemplos de deudas, y me dice, y las contribuciones causadas, ¿de acuerdo? Y alguien de los asistentes decía, es que una contribución causada es la parte patronal, y bueno, finalmente ahí se estableció una serie de controversias, en donde mi punto de vista y la respuesta, a lo mejor no está directamente en el artículo 46, sino está en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde me define lo que es aportación de seguridad social, y lo vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el artículo 2? Ahí lo tengo ya listo. Artículo 2 del Código, vean. Bueno, lo buscamos porque no está tan listo. Ahí está. Ese es el 21. El artículo 2, si ustedes recuerdan, me define lo que es las contribuciones. Y el texto define lo que son impuestos, aportaciones de seguridad social, etcétera, etcétera. Y dice al texto, vean, y ojalá puedan coincidir con mi punto de vista, y si no, bueno, pues cada quien lo que decía, va a defender su punto de vista. Al texto dice, aportaciones de seguridad social, fracción segunda del artículo 2, son las contribuciones a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. Al decir personas que son sustituidas por el Estado, ¿de quién está hablando? De los patrones. Porque la obligación per se de pagar contribuciones de seguridad social en los términos de la Ley Federal del Trabajo es de los patrones, ¿estamos de acuerdo? Ahí, si ustedes lo quieren ver, ahí está la cuota patronal. Ahora, no termina el artículo, sigue diciendo, ¿me explicó? En materia de seguridad social, o las personas que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Y yo pregunto, ¿quién se beneficia por los servicios que presta hoy el Seguro Social? Los trabajadores. Y ahí está la cuota obrera, ¿no es cierto? En conclusión, ¿cuál sería el importe como deuda para efectos del ajuste anual por inflación? El importe total de la liquidación, salvo su mejor opinión, ¿sale? Bueno, ahí está un detalle, porque como bien dice hoy Toño, es que regularmente hoy nos ponemos a hacer la contabilidad, ¿de acuerdo? Pero no tenemos la pericia, el cuidado de checar si coincide con el texto de ley, ¿me explico? Ahora, otro punto que también es importante para entrar en materia, la ley de impuestos sobre la renta, y ayer yo lo mencionaba en una de mis láminas, no estoy perdiendo tiempo, al contrario, quiero ir puntualizando. Artículo 28. El artículo 28 que voy a buscar ahorita me habla de los conceptos, me habla de los conceptos que no son deducibles, artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, en ese artículo 28 yo platicaba ayer que se tiene que considerar como deducción, vean, dice, para efecto de este título no serán deducibles, y nos vamos a la fracción 30, que es la que habla de conceptos que son deducibles por aquellos pagos que son ingresos exentos al trabajador. Y voy a hacer dos comentarios importantes. Ahí está, vean cómo dice la disposición, habla de los pagos, fracción 30. Estamos hablando de los conceptos que son exentos para el trabajador que paga el patrón, y dice al texto, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, no habla de un concepto que se llama prestaciones o contraprestaciones, simplemente habla de pagos, ¿de acuerdo? Y en materia laboral se dan los dos conceptos, una contraprestación, que es lo que me pagan a mí por mi trabajo, en los términos hoy del artículo 82, y segundo, las prestaciones que son de carácter de previsión social, por ejemplo. Pero entonces dice, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, ¿de acuerdo?, hasta la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 a dichos pagos, ¿de acuerdo? O luego dice el punto 47, dependiendo si no han cambiado los porcentajes. Habla de los conceptos no deducibles, en sentido contrario. Yo puedo deducir el 53 o el 47%. ¿De qué depende esto? Que tengo que identificar todos los pagos que le haya hecho el trabajador, ¿de acuerdo?, y la parte exenta, que vienen muchos conceptos, por decir algunos. Tiempo extra tiene una parte exenta.
Lo que son fondos de pensiones y jubilaciones tiene una parte exenta. Lo que son indemnizaciones tiene una parte exenta. Lo que es el aguinaldo tiene una parte exenta. Prima vacacional una parte exenta, prima dominical una parte exenta y previsión social una parte exenta. ¿No es cierto? Bueno, pues toda esa parte exenta la multiplico por el 47 o el 53% y es lo que voy a hacer deducible. ¿Me expliqué? Ahora, ¿de qué depende el 47 o el 53? De que si 2015 esas prestaciones son iguales o mayores al 2014, aplico el 53 como deducible. Si son menores a las del 2014, aplico el 47 como deducible. Y ese es un dato que me pide mi declaración anual. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Ahora, una reforma y me anticipo. Si ustedes más o menos tienen la pericia de leer la ley fiscal, hay un concepto muy parecido a este, que había un choque de disposiciones y hoy por hoy no sabía uno cuánto era deducible. ¿A qué me refiero? El artículo 27, fracción 11 de la ley del impuesto a la renta, me habla de los conceptos de previsión social. ¿De acuerdo? Si ustedes la leen. Y específicamente el párrafo cuarto de esa fracción 11 dice que teníamos que sacar un promedio aritmético, más o menos si recuerdan. ¿Cómo se sacaba el promedio aritmético? Bueno, ¿cómo se saca? Como está hoy la ley. Me dice, voy a tomar mis trabajadores no sindicalizados, ¿de acuerdo? Y voy a dividir las prestaciones de previsión social, lo que yo le dé, no me importa ahorita cuánto, entre el número de trabajadores, esa es la idea. Y vamos a pensar que aquí les daba 21,000 pesos como proporción de previsión social, ¿cuánto le correspondía a cada uno de ellos? Y lo iba a comparar contra la previsión social, pero trabajadores sindicalizados, el mismo esquema, previsión social entre el número de trabajadores. Ahora, hay que recordar que las empresas regularmente lo más cargado está aquí, que son sindicalizados, ¿de acuerdo? Que hoy no los llama de confianza, simplemente los llama sindicalizados y no sindicalizados. Sale. Y vamos a pensar que el promedio aritmético fueran 10,000, por poner un ejemplo. ¿Qué dice ese cuarto párrafo? Que la diferencia entre uno y otro era un gasto, en mi ejemplo, escuchen, no deducible. ¿Y por qué la previsión social? Porque la previsión social en términos generales es un concepto exento. Excepto que rebasara 7 veces el salario mínimo, que ya se considera gravado, y al ser gravado ya no entra en ese escenario, ¿sí me explicó? Pero hoy por hoy, entonces había dos disposiciones para llegar a un mismo concepto, el ingreso que era deducible. Por ejemplo, ya en conclusión, ¿esto es deducible al 100%? Sí, ¿de acuerdo? Por la fracción 11 del artículo 27, pero si aplicamos la fracción 30 del 28 ya no es deducible, vean. Es deducible el 47 al 53%. Por lo tanto, como había un choque de disposiciones, ¿qué creen que pase para el próximo año, 2016? Este párrafo se deroga. ¿Sí me expliqué? Por lo tanto, solamente queda deducible o el 47 o el 53%. ¿Sí queda claro? Sale. Bueno, otro concepto que me preguntaban ayer y también como que quedó duda, y ya nada más es el último concepto, salvo que tengan alguna duda en particular. En materia de impuestos sobre la renta, ley de ICR, me preguntaban, oye, ¿qué pasa si yo tengo la actividad exclusiva, si ustedes recuerdan, que era arrendamiento, porque estábamos hablando de la deducción de inversiones? Y yo les decía, pues puedes deducir el 100%, y como que quedó la interrogante, es 36, perdón. El artículo 36, nada más para ponerlos en contexto, ahí está, vean. Voy a hablar tantito de lo que es la deducción de inversiones. El artículo 36 en su fracción segunda dice, y de una vez les comento otra reforma, dice, la deducción de inversiones se sujetará a las siguientes reglas, fracción segunda. Las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta un monto de, ¿cuánto dice? 130,000. Ahora bien, un cambio para el 2016 es que ya no son 130,000, van a ser 175,000. ¿Sí queda claro? Entonces estoy jugando con la duda de ayer y la reforma para que más o menos vayamos avanzando. Bueno, sin embargo, ¿qué dice en el mismo artículo 36? En el segundo párrafo después de la fracción tercera, que ahí es donde viene precisamente la pregunta. Dice, tratándose de contribuyentes, y lo subrayé, cuya actividad preponderante, ¿de acuerdo? Entienda esa actividad preponderante, y hoy ya viene definida en el reglamento, cuando mi ingreso por esa actividad sea mayor que otro tipo de ingresos. ¿Se me explicó?
Hoy para agapes la actividad preponderante, y ahí sí le ponen un porcentaje, tiene que ser por lo menos el 90%. Para el sector autotransporte tiene que ser por lo menos el 90% como actividad preponderante, pero para los demás no se define. Por lo tanto, hoy por reglamento una actividad preponderante es cuando yo tenga más ingresos de esa actividad que respecto a otra. ¿Sí me expliqué? Sale. Sigo leyendo, dice, tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consiste en el otorgamiento del uso o goce temporal de aviones o automóviles, podrán efectuar la deducción, ¿qué dice ahí? Total. ¿Me expliqué? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo me dedico a eso, desde luego, si compro una Homer, si compro, ayer les decía, una Grand Cherokee que cuesta arriba de 900,000 pesos y la destino para el arrendamiento, ¿cuánto deduzco? El 100%. ¿Sí queda claro? Porque muchas veces como que nos quedamos con esa idea, 130,000 o 175,000, no, identifica la actividad preponderante, ¿no es cierto? Alguien preguntaba también, oye, ¿y si yo compro un automóvil y lo utilizo para el transporte de mi personal para vigilancia, deja de ser automóvil y se convierte en equipo de transporte, por lo tanto, ¿cuánto es deducible? El 100%. Y si me compro una pick-up, y que a propósito es otra reforma, Hoy por hoy se establece un concepto que ya conocíamos que se llama deducción inmediata. ¿De acuerdo? La deducción inmediata aplica con ciertas características, ya la vamos a ver, pero el punto es, me dice, no van a aplicar el concepto de deducción inmediata a 3 rubros, y vean, automóviles, blindaje de automóviles y mobiliario y equipo de oficina. Si no tenemos un poquito claro el concepto, un automóvil hoy definido por reglamento dice, es cualquier vehículo automotor con capacidad hasta 10 pasajeros incluido el chofer. Entonces, si nos vamos con esa primera definición, ahí entra todo, ¿me explicó? Una Suburban, una pick-up, un Torton, un tráiler, etcétera. Pero no, tenemos que leer de manera correlativa la ley de tenencia y uso de vehículos. Que esa ley de tenencia y uso de vehículos dice que las pick-up hacia arriba dejan de ser automóviles y se convierten en camiones. Al ser camiones, 2 comentarios, es deducible el 100%. Ya no 130,000, ya no 175,000. Y segundo, sorpresa, puedo aplicar la deducción inmediata. Bien, fabuloso. Cuando antes no se podía, hoy ya se puede. Y alguien me decía siendo un poquito conservadores, oye Toño, ¿y tengo que pagar la camioneta para deducirla de manera inmediata? Sorpresa, no. Yo puedo comprar una camioneta a crédito, debo. Y si el interés del acreedor se da por satisfecho, acredito el IVA y aplico la deducción inmediata, donde una de las características de la deducción inmediata es que voy a actualizar el monto original de la inversión y sobre ese MOI aplico una tasa que hoy me da la ley. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la deducción de inversión es coloquial, actualizo la deducción. ¿Me explicó? Y eso es lo que deduzco como deducción de inversiones. Nada más recordando un poquito, y yo les decía también ayer, que cuando apliquen deducción inmediata, que puede ser retroactiva al 2015, al último 4 meses del 2015, les decía, cuiden porque se pueden volver a reactivar 4 fórmulas diferentes del coeficiente de utilidad. ¿Y cuál es una fórmula del coeficiente de utilidad a propósito de la deducción inmediata? La más sencilla, la vamos a ver después, utilidad fiscal, más deducción inmediata, entre ingresos nominales. Y si tengo utilidad más deducción, el coeficiente va a crecer como la espuma. ¿No es cierto? La sugerencia es que si aplican deducción inmediata, reflejen pérdida, porque hay otra fórmula, deducción inmediata menos la pérdida fiscal, que va a disminuir desde luego entre ingresos nominales y su coeficiente de utilidad se hace chiquito. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna pregunta de esto? Nada más fue una embarradita de cierre fiscal. Bueno, vamos a iniciar, las preguntas serán bienvenidas. Y nada más haciendo un par de aclaraciones. Un primer punto que debemos de aclarar, toda la información hoy que vamos a ver, y no metí ninguna cédula adicional, excepto cambié la reflexión, viene en su material, ahí sí viene todo, ayer sí incluyeron algunas láminas. Segundo comentario, las preguntas en el momento mismo que salga la pregunta, levanta la mano, le acercamos un micrófono, ¿me explicó? Tercer punto, hoy en el material que está en su poder, estoy manejando la reforma fiscal como tal, que sí es reforma fiscal. Y número 2, estoy manejando algunas láminas del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, con el ánimo de avanzar y ver algunas disposiciones que hoy son de cuidado en ese reglamento, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, nada más un punto importante, no pierdan de vista que el reglamento, en los términos del artículo 31, fracción 4 de la Constitución,
no puede rebasar un principio básico que se llama subordinación jerárquica, no puede ir más allá del texto de ley, y hoy muchos artículos de reglamento se brincan la tranca y van más allá de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser impugnables. ¿Sí queda claro? Sale. Bajo ese contexto, ahora sí, si tienen dudas, bienvenidas. Bueno, Paulino, ya lo extrañaba. A ver, aguanten, no se molesten. Perdón, en este punto, en relación al uso de temporal de aviones o automóviles, sí. O sea, ¿no te refieres en este caso a que si yo me dedico preponderantemente al arrendamiento de bienes inmuebles, sí, en ese caso no sería deducible este automóvil o no aplicaría esta parte o sí aplica? A ver, otra vez. Yo me dedico preponderantemente a la actividad de uso o goce temporal de bienes inmuebles. Sí, así es, los bienes inmuebles. O sea, ¿puedo deducir el automóvil en términos de lo que estamos comentando o no? Sí, claro. Deduces todo. Del 100%. Todo, claro. Independientemente de que no me dedique exclusivamente a esta parte que comentas, o sea, al uso o goce temporal de aviones o automóviles. O sea, yo no me dedico a eso, me dedico al uso o goce de bienes inmuebles. ¿Sí? Puedo deducirlo. Aguanta. Había una palabra importante que se llamaba preponderancia, ¿no es cierto? Sí. Tú puedes tener ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, me queda claro, pero tienes ingresos por arrendamiento de bienes muebles. Sí. Que no es lo mismo, Que no es lo mismo. Sí, claro. Por lo tanto, yo te digo, ¿cuál es tu actividad preponderante? Inmuebles. Por lo tanto, no aplicas esto. Claro. O sea, es lo que te preguntaba. O sea, claro. O sea, por eso yo lo estoy haciendo deducible al 100, o sea, entonces probablemente tenga que soportar bien esta parte, pero sí, mi preponderancia son los inmuebles. Porque mira, 60-40, por ejemplo. Yo creo que sí pudieras aplicar un medio de defensa, Paulino, por una razón, porque el arrendamiento como concepto, como contrato, ¿me explicó? Como propuesta, solamente hay uno y viene regulado en el Código Civil. Bajo ese tenor sí puedes argumentar que están haciendo una separación del concepto en sí mismo de arrendamiento. Por ese lado sí puedes ganar, pero si dice la autoridad, es que la ley es clara, porque hablamos de deducción de inversiones, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí tendrías que definir que realmente el automóvil y el inmueble son inversiones, donde hoy un poquito la inclinación de este artículo está sesgada a bienes muebles, no a bienes inmuebles. Sí, porque en la parte donde están las deducciones autorizadas pues no aparece nada para poder deducir lo que es automóviles o equipo. Sin embargo, en la revisión que me hicieron, o sea, argumentamos precisamente esa parte dentro de este arrendamiento que nosotros tenemos. O sea, obviamente hay necesidad de trasladarse materiales, equipo, personal. Y si no lo pasaron, O sea, que mira, siendo estricto, si por ejemplo acotamos ese ejemplo, arrendamiento de inmuebles personas físicas, el capítulo de arrendamientos, si tú checas las deducciones una por una, escucha esto, no entra la deducción de inversiones del automóvil, no aparece. Sí, no aparece. O sea, eso está claro. Sí queda claro. Sin embargo, hay un capítulo dentro del título cuarto que es el capítulo 11, Paulino. Sí. Y el capítulo 11, si tú lo lees con calma, aplica para arrendamiento, curiosamente, entre otros capítulos, y dice, si tú acreditas que el gasto es estrictamente indispensable, y es donde entra el automóvil, en arrendamiento excepcionalmente puedes deducir el automóvil. Eso fue lo que argumentamos. Punto, y se lo hicimos deducible y pasó. Claro. Gracias. Así es, con mucho gusto, sale. Así se entiende la gente, pregunta. José Antonio, buenos Regáleme días. su nombre, porque Paulino me queda muy claro, Paulino Valentín, toda la vida. Valentín Sion. A ver otra vez. Mire, nombre. ahí leyendo, Valentín. Valentín, ¿y realmente eres Valentín? Sí. Échale, Valentín. Mira, ahí dice, tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consista en el otorgamiento de uso o goce temporal. Sí. Pero ya lleva una característica, aviones o automóviles. Sí, claro. O sea, no cae en esos conceptos nada más en el otorgamiento de uso o goce temporal de aviones o automóviles. O sea, en arrendamiento, pues, creo que no entraría en ese sentido, ¿no? O sea, si tú te... El arrendamiento de inmueble, lo que comenta Paulino. Okay. Sí, claro, o sea, no entraría, o sea, técnicamente hablando ahí no, porque son bienes muebles. Una característica de un bien mueble es que se pueda medir por sí mismo o por efecto de un tercero, y el automóvil y el avión se mueven pero perfectamente.
que yo, siendo un poquito propositivo, yo nunca he entendido, y eso es una ignorancia, nunca he entendido cómo un monstruote tan grandote se sostiene en el aire. O sea, nada más al despegar, ya estando arriba ya es otro boleto, porque la fuerza de la gravedad y el viento y demás lo sostienen, pero bueno, es otro boleto. Pero sí no entraría arrendamiento de bienes inmuebles, desde luego, Valentín, estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna otra pregunta? Levantó la mano y si no, ya empezamos formalmente. Bueno, vamos a comenzar sobre los criterios que platiqué y bueno, va a resultar interesante porque hay cosas padres. En este caso les cambié un poquito la reflexión porque algunos ya vinieron ayer y antier y bueno. La reflexión, dejen sacarme apuntador porque así no puedo. Yo estaba preparado por eso. Me distraen a elas. Sí, venía dormido. Venía dormido. Bueno, ya me desperté. Bueno, empezamos Reformas Fiscales 2016, Diario Oficial de la Federación, 18 de noviembre del 2015, ¿de acuerdo? Ahí se publicó, sale, bien. Esto es un extracto, cambié la reflexión y se los comparto, es un extracto de un artículo que vamos a publicar, que por cierto, yo soy responsable de esta revista que es del despacho donde trabajo. Quien pregunte más, se la voy a regalar, con el propósito de que la lea, ¿de acuerdo? Bueno, y ahí salió un artículo mío de repatriación de capitales, y si quieren se las puedo autografiar. Uno ya es famoso, entonces tiene que convivir uno con la fama, y como yo los cursos los termino, ya Luis Miguel ya no canta, pues yo sí termino el curso. Bueno, dice: el dictamen o informe del contador público independiente es el documento mediante el cual expresa su opinión, la cual puede ser con o sin salvedades, opinión limpia o opinión negativa o abstención de opinión. Agrego, ¿me explicó? Me dice: referente a si los estados financieros de una entidad te presentan de manera razonable. Primer comentario importantísimo. Ayer yo empecé diciéndoles que hoy en materia fiscal un punto por demás importante es la contabilidad. Contabilidad que se tiene que hacer de acuerdo con las normas de información financiera. Ahora, este concepto de razonable viene en la NIP A1, párrafo 62, y entiéndase razonable por disposición de la misma NIP cuando se cumple con la aplicación de la norma para emitir información financiera. Así lo dice el párrafo 62. ¿Y por qué menciono esto? Porque regularmente el auditor cuando hace un dictamen, dice: yo revisé los estados financieros, bla, 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 de la empresa fulana y tal, y luego tiene una coma y pone una salvedad, dice: salvo que no apliqué D3, salvo que no apliqué D4, salvo que no apliqué C15, salvo que no apliqué, y vienen como 1000 salvedades. Y entonces la pregunta sería: ¿realmente es un estado financiero razonable? Escuchen, no. Y nos atrevemos a establecer una opinión razonable cuando no estamos cumpliendo con la norma de información financiera. Y ayer les decía: ¿cómo es posible que tú manejes cuentas en rojo, contrarias a su naturaleza, cuando hay reglas de presentación y la NIM no permite manejar bancos en rojo, clientes en rojo, acreedores en rojo? Y les decía: a todos les gusta el rojo y vean. No, está bien, son medio fresas. Ahora, sigo leyendo. Dice: o adecuada a los estados financieros, y aquí viene otro problema. ¿Cuáles son los estados financieros? Estado de situación o posición financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y estados de flujo de efectivo. Y yo les decía ayer: ¿y quién lleva los 4 estados financieros? El 90%, si no es que menos, solamente lleva 2 y faltan otros 2. Y les falta también una característica cualitativa de los estados financieros, que los estados financieros se tienen que presentar de manera comparativa. ¿Me explicó? Y menciono esto porque la única persona que hace todo eso, curiosamente, es el auditor. Curiosamente es el auditor. ¿Y por qué lo hace? Porque está obligado a aplicar la NIF para hacer su dictamen. ¿Y nosotros qué? No hacemos auditoría, pero también hacemos contabilidad, ¿no? Y bueno, entonces ahí se los dejo porque finalmente hoy la contabilidad es vital para poder defender si está o no está correcto. Ayer citaba un ejemplo y ahorita me lo recordaban. Hoy, si aplico la NIP C4, que por cierto viene otra reforma en ese sentido, me habla de inventarios, ¿no es cierto?
Y en la NICE 4 hay un concepto que se llama castigo a inventarios. Castigo a inventarios puede ser por obsolescencia, por lento movimiento, por un siniestro, ¿me explicó? Porque obviamente el periodo de rotación de inventarios es muy lento, etcétera, etcétera. Yo los puedo mandar al gasto. Eso coincide con la ley fiscal y el gasto es deducible, ¿sí me explicó? Ahora, dicho eso, ¿qué viene como reforma? Hablando de inventarios. Hablando de inventarios me dice que yo puedo deducir de manera adicional a lo que hoy me llevo al gasto por obsolescencia o demás, un 5% del valor del inventario. ¿Me explicó? Siempre y cuando ese inventario lo done a empresas llamadas bancos de alimentos. Estamos hablando de inventarios de alimentos o inventarios de medicinas. Obviamente que no hayan caducado, porque si ya caducaron, pues ¿qué voy a donar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, deduzco el inventario, ¿de acuerdo? Vía donación y de manera adicional deduzco un 5% adicional. ¿Queda claro? Pero siempre y cuando se donen a empresas llamadas bancos de alimentos. Avanzado.